Venga, vamos a meterles un poquito de cañita a estos. Hoy vamos a hablar sobre el accidente de los trenes, pero vamos a hablar principalmente de 4 puntos importantes. La vía era del 89, que esto es una cosa que ya se ha explicado mucho en la televisión, pero vamos a entrar y bien entrado. También vamos a ver si fallecieron en el acto o no, porque el gobierno de la Junta de Andalucía dice que las personas que iban en el Albia fallecieron en el acto. Yo personalmente no me lo creo. Y aparte hay testimonios que ya desacreditan un poco esa tesis. Vamos a hablar también del funeral de Estado, porque fue ayer precisamente y faltó Pedro Sánchez y también faltó el ministro de Transportes, Óscar Puente. Y sobre todo un poquito de las mentiras que nos ha ido contando Óscar Gután. ¿Sabes quién es? Voy a ir a la cárcel, está claro. Isabel Pardo de Vera, el perejil de los accidentes ferroviarios más grandes de España en el siglo XXI. En Adif fue jefa de obra en el tramo de Angrois, en Santiago de Compostela, donde pues murieron 79 personas. Y también adjudicó la obra del tramo de Adamuz, que es el tramo de Lirio y del Albia, a la trama de las mordidas de Coldo y de Ábalos. Así que, casualidad o no, no se sabe. Isabel Pardo de Vera, que por cierto es la hermana de la directora del diario público, diario panfletista del gobierno por excelencia, pues está imputada en el caso de las mordidas. Y hablando un poquito de las empresas adjudicatarias de la obra, tenemos aquí a Alejandro Entrambas-Aguas del Debate, que dice: la empresa de la trama que participó en las obras del tramo del accidente ferroviario se librará de asumir el pago de las indemnizaciones a las familias de las víctimas. El motivo es que Transportes pactó con ellos un seguro mínimo. El Ministerio de Transportes pactó un seguro de responsabilidad civil mínimo que impide ahora que la constructora Advi, una de las empresas de la trama que participó en las obras de la vía de la zona del accidente ferroviario de Córdoba, tenga que hacer frente al pago de las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias. Al fijar un tope tan bajo, el contrato protege a las empresas adjudicatarias y traslada toda la carga económica de la tragedia a Adif, el gestor público de las infraestructuras ferroviarias. Una vez más, por la negligencia de estos hijos de la gran puta, vamos a tener que pagar todos con nuestros impuestos la indemnización de las víctimas. Que te digo una cosa, prefiero pagar esto que las putas y la coca del PSOE, las cosas como son, pero me toca los cojones a unos niveles estratosféricos, sinceramente. Vamos con el tema de la vía. Era del año 89, era del año 92, de cuando se construyó este tramo, ¿no? De Madrid a Sevilla, prácticamente. Están peleándose, hasta la Sexta le está metiendo al gobierno diciendo que sí, que era del 92. Otro dice que bueno, que fue fabricada en el 89, pero que se estrenó en el 92, con ese lapso de tiempo. Y Óscar Puente mantiene que no, que se ha renovado todo y que es todo nuevo. Primer bulo. Claro que ha habido una renovación íntegra, una renovación de 700 millones de euros. Pero en la renovación íntegra Madrid-Córdoba, no todos los tramos, no todos los trozos, no todo el metal se cambia. El que está bien sometido a inspección se mantiene y se cambian los siguientes. El gobierno dice, primer bulo, No es verdad que no haya habido renovación. A mí me gusta mucho porque van mutando su versión según les van pillando. El primer día es una renovación íntegra, el segundo día es una renovación íntegra pero tú no la has entendido porque eres facha, y el tercer día directamente es que es todo bulo y es mentira. Es decir, ha tenido que ocurrir lo que ocurrió ayer, que lo pusiéramos en evidencia ante un desmentido en falso para que reconociera algo que está a la vista de todo el mundo, que es que la vía no estaba completamente renovada, lo cual por sí solo no tiene nada de bueno ni de malo. O sea, una vía del año 1989 puede funcionar perfectamente si se cumple el mantenimiento. Quien lo pone de relevancia es él cuando insiste una y otra vez en el argumento defensivo de que se trata de un tramo completamente renovado. A partir de ahora, ¿cómo vamos a poder fiarnos de las informaciones del ministro si se dedica a desmentir en falso a quienes cuentan la verdad de los hechos? Se produce en el carril nuevo, ahí es donde rompe. Es verdad que rompe junto a la soldadura y por eso hay que intentar delimitar si hay un problema en la soldadura o si simplemente, como también algunos expertos dicen, porque parece que la ruptura se ha producido por torsión, es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies y por tanto quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía y el tren cae, se produce un paso del tren sobre el raíl una vez tumbado y eso por torsión es lo que parece que puede haber producido finalmente la ruptura. De hecho lo dice él mismo en este vídeo, dice, se produce en el carril nuevo, porque
también hay un viejo. Se produce en el carril nuevo, ahí es donde rompe. Pero es que ya les están dando hasta en sus antiguos canales, no digo antiguos porque yo creo que La Sexta ya directamente se ha bajado del carro, ha dicho, mira, nosotros ya no podemos defender a estos incompetentes. De Adif nos confirman que las vías del tramo donde ocurre el accidente de Adamuz son las vías originales del año 1992, cuando se inaugura la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que lo único que se renueva son, y lo ven en ese esquema, lo que vulgarmente se conoce como el cambio de aguja, esas líneas rojas que son, técnicamente se llaman así, un desvío. Eso se coloca así efectivamente en mayo del 25, pero el resto de la vía es del año 1992. Algo que nos han contado los ingenieros, y aquí hay expertos, es habitual siempre y cuando se pasen los controles debidos. Nos dicen de Adif que estaban dentro de su vida útil, pero es que hay que recordar que, y me lo dijo a mí el lunes el ministro Puente, cuando le pregunto por la obra realizada en mayo del 25, su respuesta fue esta. También se dice falta de inversión, falta de conservación. Vamos a ver, en esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. ¿Qué quiere decir completamente para esta gente? O sea, ¿por qué nos toman el pelo? Como podéis ver en esta foto, veis a la izquierda, aquí arriba, donde está el ratón, carril R220. Además es que hay fotos. O sea, esta gente puede decir misa, porque aquí están los números de serie y quién lo fabrica, etcétera, etcétera. Carril del año 1989, que se inaugura en el 92. Y luego el otro carril, el que va hacia la derecha, es del 2023. Y en este lado, que es el que ha reventado, si veis, año 23, porque es del año, de este año, y la soldadura reventada. Primero se manejaba la hipótesis de que esto era consecuencia del accidente. Pero es que ahora lo que se está manejando es la tesis de que esto es de antes del accidente, o sea, esto es lo que provoca el accidente. Dice por aquí, soy ingeniero industrial y no entiendo de trenes, pero sí de estructuras. En mi opinión, la soldadura estaba rota hacía tiempo por un fallo de apoyo de la vía vieja. El paso de los coches fue dando golpes de impacto para superar el escalón, dejando las huellas de 50 centímetros, y esos impactos acabaron por reventar las traviesas del carril nuevo, grietas verticales. Cuando reventaron las traviesas, el carril derecho se quedó sin soporte y el perfil cedió como plastilina por el paso del coche. Si el apoyo del carril viejo hubiera estado bien, la rotura de la soldadura no hubiera dejado esas muescas en las ruedas. Esos perfiles no flexionan tanto con tan poca luz. O sea, no sé si habéis visto las ruedas, podemos buscarlas. Bueno, ahí lo tenéis. Estas ruedas supuestamente fueron provocadas por el... O sea, esto es un raíl, la rueda pasaba por el... Este es un raíl, me refiero, el de la derecha, y este es de la izquierda. Cuando uno se baja o se tumba o choca, las ruedas chocan contra el siguiente, y esas son las muescas que lo demuestran. Pero bueno, ya sabéis de todas maneras que esto es un bulo, porque en Televisión Española dicen que las ruedas de los trenes de hecho son cuadradas. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes, no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan, y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el irio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente. Es cuadrada la rueda, y como es cuadrada, pues entonces la rueda provoca un descarrilamiento porque es cuadrada. Y ya, esto en Televisión Española, ¿eh? La pagamos todos con nuestro dinero, Televisión Española. 1.500 millones de euros al año, ¿eh? Para que esta señora... Para que esta mamarracha, porque así lo digo, diga estas tonterías. Por si sois socialistas, si no habéis visto ninguna rueda de tren, ahí tenéis una rueda de tren como es cuadrada, efectivamente. Como la de tu coche, que también son cuadradas. O sea, lo habitual, vamos. Ahí está el coche del Peugeot, con el que iba Koldo y Pedro Sánchez y Ábalos y Cerdán. El balastro de la vía donde ocurre el accidente es reciclado. Como lo oyen, se empleó balasto viejo. Lo pone en el contrato. Lo pone en el contrato. Hay que matizar el balastro o balasto. No sé cómo es exactamente. Es la grava, ¿vale? Las piedrecitas. Entonces, si las piedrecitas ya ha pasado mucho tiempo, están muy machacadas. O sea, tienen que tener un tamaño para que soporten las vías. Porque si no, se producen esos traqueteos que produce, que hemos visto en los vídeos del AVE. Y también las soldaduras, por torsión, ¿vale? Sufren
que se desuelden, vamos, y entonces se lía. Señor Puente, que el balasto está muy caro, que no llegamos al presupuesto de la obra. ¿Y qué hizo el ministerio del señor Puente? Leo textualmente. Se autoriza la reutilización del balasto que está en unas condiciones que permiten que sea usado. Es decir, cogieron balasto usado de otras vías. Entre la seguridad de los pasajeros en España y el dinero, el Ministerio de Escarpuente eligió el dinero. Otra de las claves son las traviesas. Hemos buceado en el contrato de las traviesas. Según ha podido saber este programa, las traviesas del punto kilométrico donde ocurrió el fatal accidente no han sido renovadas. Vaya. No, ni una. Se renovaron buena parte de los tramos de la línea Madrid-Sevilla, pero no las del punto kilométrico 318 de la vía 1 por el que circulaba el Lirio. Señor Puente, usted dijo en entrevistas renovación completa. Bueno, hablando de las traviesas, por cierto, Adif detectó hasta 123.732 traviesas defectuosas en un tramo de solo 65 kilómetros en la línea del AVE junto a Adamuz. 123.732 traviesas mal. Pero yo me pregunto, si ya lo hemos visto todos, ya la hemeroteca efectivamente es con ellos muy crítica. ¿Por qué narices tenemos que seguir teniendo este gobierno? No solo este ministro de Transportes. Si aquí están las pruebas. Vamos a verlas. Es que a lo mejor me lo estoy inventando. Cuando se dice, no, es que no hay conservación, no, es que esa línea está renovada por completo. Empezamos el año 21 y en ese punto concreto, en la zona donde se produce el accidente, las obras acabaron en mayo del año pasado. Y también la vía es una vía completamente renovada en el mes de mayo de este año. Completamente renovada. Completamente renovada. No hay ningún tipo de vacío legal. ¿Por qué este señor sigue en su puesto? ¿Por qué lo permitimos? ¿Qué nos está pasando? Bueno, que me cabreo. Aunque este vídeo es un poco para cabrearse. La verdad que en este vídeo pues bromas no se pueden hacer. Vamos a hablar de si fallecieron en el acto o no. A mí desde el primer momento, desde que dijeron, mira, los que estaban en el Albia, estaba el vagón muy mal. Y yo dije, bueno, vale, sí. Algunos sí. Pero todos... O sea, si tardaron en descubrir directamente que el tren, que el Lirio en el primer momento prácticamente, pero que el Albia estaba ahí, que tardaron una hora, entre una hora y media en descubrir que estaba allí y en llegar la ayuda. O sea, ¿cómo me puedes garantizar que no había gente muy mal y que no fue en el acto esto que te estoy comentando? De hecho, hay bomberos de Andalucía que ya están empezando a hablar. Luego otra la sacamos con vida y al cogerlo se nos falleció por desgracia in situ allí en el mismo sitio. ¿Y se dio el caso de que vierais a alguien herido y no pudisteis acceder a él? Nos costó trabajo, pero se accede. De hecho, este que te he dicho tercero que rescatamos en ese caso, pues nos costó trabajo llegar y falleció. Desde el primer minuto nos han mentido. Y es que son muchas mentiras ya. Y una cosa es la política y cómo se defienden entre ellos, que si Ayuso esto, que si Ayuso lo otro. Pero cuando hay gente y familias rotas de por medio, que sigan mintiendo, que entren ahí, me parece muy fuerte. Pero muy fuerte. Es vergonzoso. Vergonzoso. Pero todavía tenemos que escuchar cosas como esta. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. ¿Os acordáis de ese Óscar Puente que era colaborativo, que era simpático, que era un libro abierto, que ha estado estos días colaborando y hablando con todas las televisiones, comprensivo, tranquilo, humilde? Eso era falso. O sea, Óscar Puente antes era así. Se comió el personaje durante este tiempo que ha estado haciéndose el pobrecito y ahora vuelve a ser así. O sea, es tan falso este hombre que esa arrogancia que tiene con 46 a sus espaldas, porque el de Rodalíes, el maquinista, también se lo tenemos que cargar, y que todavía aparezca en el Senado y que se ponga chulito diciendo que él lo que le molesta a los demás es que su trabajo lo hace demasiado bien. En cualquier país decente, este señor ya habría dimitido, hasta siendo injusto. Simplemente diciendo, pues bueno, dimito porque yo no puedo dormir por las noches. Aunque sea injusto, voy a dimitir.
Y el tiempo ya, a lo mejor, me hará inocente. Pero yo voy a dimitir. No dimito. Y sigo y encima me pongo chulo y arrogante y os digo que hago mi trabajo demasiado bien. Pero bueno, cambiemos de tema. Ya sabéis que ayer fue el funeral de Estado. Se había pospuesto porque decían las víctimas, bueno, familiares de las víctimas, que no iban a colaborar en este funeral. Y ha habido 2 sillas vacías, como veis en este meme. Como veis a Felpudos esto, ahí le tenéis, a Leticia. Faltaba Susan Chidad y también faltaba Óscar Puente. Pues nada, pues lo lógico y lo normal. Pedro Sánchez no fue porque era el cumpleaños de Begoña, su mujer. Y Óscar Puente pues no fue pues, porque entiendo que estaría en Twitter metido hablando de Ayuso. Que Pedro Sánchez hoy no estaba ni en el funeral de las víctimas, ni tampoco estaba en el Senado dando explicaciones y ha llamado al ministro del Ramo y el ministro del Ramo ha salido en defensa suya a decir que es el ministro del Ramo el que tiene que dar explicaciones. Pues porque hoy precisamente no tenía agenda porque estaba celebrando el cumpleaños de la pentaimputada Begoña Gómez, que es su mujer, que también tiene problemas judiciales y ha decidido pues pasar este día con su mujer en vez de estar apoyando, dando la cara y hablando con las víctimas, escuchándolas en ese funeral. Ha dado plantona también a los reyes de España. Bueno, fue la Chiqui, aquí la tenéis, la Chiqui, y aquí está la Fashionaria. Ella fue representando un poco al gobierno. Esta no es la foto, antes de que me digáis que no es la foto, pero esta es la foto del funeral de Estado de las víctimas de la Dana. Ahí estaban Yolanda, la Fashionaria, y la Chiqui, pues de risas y haciéndose selfies. Y ayer el gobierno volvió a mandar a la Chiqui porque pues así chupa cámara, porque se prevé que se va a presentar a las elecciones andaluzas, donde se van a pegar buena hostia como se pegaron en Extremadura, como se va a pegar Pilar Alegría en Aragón, pero eso va a ser tremenda. Y la Chiqui, por supuesto, siendo ministra de Hacienda, que todo el mundo la odia, pues imagínate tú lo que va a ganar en Andalucía. Bueno, y vamos a acabar ya este vídeo porque nos vamos a poner todos de muy mala leche con una buena noticia, y es que ayer jugó el Betis y no sé si os enterasteis que hubo ambientazo. Para que veáis que traemos también información deportiva, el Betis metió 2 goles al Feyenoord, que es un equipazo, ¿eh? Como siempre, deja tu comentario, insulto, lo que te dé la gana, ¿vale? Aquí no hay censura ninguna y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!